La vecindad amaneció distinta. El aire, normalmente lleno del bullicio infantil del Chavo y las risas huecas de Kiko, parecía ahora más denso, más frío, más callado. Las paredes, siempre gastadas y coloridas, se veían cubiertas por una pátina gris, como si la pintura se hubiera marchitado en una sola noche. Don Ramón salió de su casa con una mirada vacía. Llevaba el gorro de siempre, pero sus ojos tenían algo que nadie había visto antes. Una quietud profunda, como la superficie de un lago antes de una tormenta. «Buenos días, don Ramón», gritó el Chavo desde el barril, con su sonrisa ingenua. «Ah. Sí, buenos días, Chavo», respondió el hombre, con voz ronca, casi inaudible. El niño lo miró confundido. Algo en la manera en que su amigo se movía, tan lento, tan pesado, le heló la espalda. No dijo más. Dentro de la casa número 14, doña Florinda se preparaba para recibir al profesor Girafales. En la mesa, los vasos de leche y los pastelitos estaban perfectamente alineados. Kiko reía en su habitación, soplando su trompeta de juguete con el estruendo chillón que tanto desesperaba a los vecinos. El sonido llegó hasta los oídos de don Ramón, que cerró los ojos y apretó los puños. Esa trompeta. Esa risa burlona. Esa voz de mujer que lo llamaba vago inútil cada vez que pasaba frente a la casa de enfrente. «Ya. Basta», susurró. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes negras, y un viento gélido sopló entre los pasillos de la vecindad. El Chavo no podía dormir. Juraría haber visto una sombra moverse bajo la puerta de don Ramón, algo grande, lento, que arrastraba los pies. Desde su ventana, doña Clotilde también lo notó. Una luz tenue, parpadeante, salía de la casa de don Ramón. «¡Ay, Satanás! No me digas que ahora el pobre está haciendo rituales», susurró mientras abrazaba a su gato, temblando. A la mañana siguiente, todo volvió a la normalidad. O casi. El profesor Girafales llegó con un ramo de flores, el señor Barriga con su hijo Ñoño para cobrar la renta, y el Chavo corrió por el patio como siempre. Pero faltaba algo. ¿Y doña Florinda?, preguntó Ñoño, mirando alrededor. «¿Y Kiko?», añadió el Chavo. «No lo he visto desde ayer». Don Ramón salió justo en ese momento. Tenía la ropa limpia, el rostro inexpresivo y un pequeño rasguño en la mejilla. «Ah. Se fueron», dijo con calma. «Dicen que al pueblo, a visitar a unos parientes». El silencio cayó sobre todos. Nadie entendió por qué, pero sus palabras sonaron falsas. La voz de don Ramón temblaba, pero no por nervios. Parecía que cada sílaba se ahogaba en un cansancio infinito. Doña Clotilde se le acercó lentamente. «¿Está bien, Roro?». «Lo noto. Distinto». Don Ramón solo sonrió. Pero sus ojos, al reflejar la luz del mediodía, parecían vacíos. Tan vacíos como el cuarto número 24, donde la puerta de doña Florinda aún permanecía entreabierta, dejando escapar un leve olor a humedad. Y algo más. Algo que, aunque nadie quiso admitirlo, olía a miedo. El día siguiente amaneció con un silencio inquietante. Nadie había visto a una doña Florinda ni a Kiko, y aunque todos querían preguntar algo, quizás el brillo extraño en los ojos de don Ramón los detenía. El Chavo fue el primero en atreverse. Golpeó suavemente la puerta del departamento 14. «¿Doña Florinda? ¿Kiko?». Nadie respondió. Solo el eco del viento recorriendo el pasillo. «Tal vez sí se fueron», murmuró, pero al acercar su oído, escuchó algo dentro. Un leve golpeteo. Como si alguien raspara la pared con las uñas. Retrocedió, helado. Corrió hacia el barril, se escondió y no volvió a mencionar lo que oyó. Mientras tanto, el profesor Girafales, confundido por la ausencia de su flor más bella del vecindario, decidió ir a preguntar directamente a don Ramón. Lo encontró sentado fuera de su casa, mirando un zapato viejo que sostenía entre las manos. «Don Ramón. ¿Ha visto a doña Florinda? Iba a traerle unas rosas, pero... se fueron», interrumpió don Ramón sin levantar la vista. «Me lo dijeron anoche. Tenían prisa». «Ah. Qué raro. Ni siquiera se despidieron», dijo el profesor, tratando de sonreír. «Pero bueno, quizás regresen pronto». Don Ramón levantó la mirada. Sus ojos se movieron despacio, como si no quisiera que nadie notara la sombra que se reflejaba en ellos. «No. No regresarán.
El profesor frunció el ceño, pero antes de que pudiera preguntar algo más, ñoño gritó desde el otro extremo del patio. Papá, ven. Hay algo raro en la casa de la señora Florinda. El señor Barriga se apresuró, preocupado por el tono de su hijo. La puerta del departamento 24 estaba entreabierta, y desde adentro salía un aire pesado, con un olor extraño. Mezcla de perfume marchito y humedad encerrada. Quizás olvidaron cerrar bien, dijo don Ramón, acercándose rápido. No entren, mejor. Las casas ajenas. Ya saben. Pero ñoño, curioso, ya había metido la cabeza. Dentro, la mesa seguía puesta. Los pastelitos del desayuno estaban resecos, la leche, agria. Las flores, marchitas. El reloj de pared se había detenido a las 3:15. El señor Barriga tragó saliva. Esto. No parece que se hayan ido. Don Ramón respiró hondo. Por un segundo, pareció querer decir algo, pero se contuvo. De veras, señor Barriga. No se meta en lo que no le importa. Su voz, antes débil, sonó grave, áspera, casi irreconocible. Esa noche, la vecindad entera sintió que algo los observaba. Doña Clotilde juró haber visto una sombra moverse por dentro del departamento de doña Florinda. ñoño soñó con risas apagadas detrás de las paredes. Y el chavo. Escuchó de nuevo ese raspado, solo que ahora provenía del piso, justo bajo su barril. No podía dormir. El aire estaba tan frío que salía vapor de su respiración. De pronto, oyó pasos lentos. Pasos arrastrados. Como si alguien descalzo caminara por el patio. Se asomó, temblando. Era don Ramón. Caminaba sin prisa, con la mirada fija en el suelo. Murmuraba cosas, frases rotas, sin sentido. Ya no más. Ya no. El chavo quiso hablarle, pero su voz no salió. Don Ramón se detuvo frente al barril, miró en dirección al niño escondido y, en un susurro apenas audible, dijo. A veces, para tener paz, hay que hacer callar al ruido. Luego se fue, desapareciendo en la oscuridad del pasillo. Y aunque el chavo no entendió del todo lo que quiso decir, algo dentro de él supo que, desde esa noche, la vecindad nunca volvería a ser la misma. El tercer día, la vecindad amaneció más gris que nunca. Ni los pájaros se oían. Ni el chavo reía. Era como si el patio entero estuviera conteniendo la respiración. Doña Clotilde fue la primera en notar algo extraño. Un hilo delgado de agua bajaba desde el umbral del departamento 24, dejando una mancha oscura en el suelo. ¿Será que una tubería se rompió?, murmuró, acercándose. Pero al tocar la puerta, esta se abrió lentamente, rechinando con un sonido que la hizo estremecer. El aire dentro estaba helado, denso. Casi imposible de respirar. Todo seguía igual que el primer día. Los platos, las flores secas, el reloj detenido. Pero ahora, un zumbido grave, casi imperceptible, parecía llenar el espacio, como si las paredes vibraran con un murmullo lejano. El profesor Girafales llegó enseguida, alarmado. Doña Clotilde. ¿Qué hace aquí? Es peligroso entrar sin permiso. Ella apenas alcanzó a responder. Profesor. Aquí hay algo. Que no está bien. Don Ramón apareció detrás de ellos, con una expresión neutra. ¿Otra vez aquí? Ya les dije que se fueran. El profesor lo miró con desconfianza. Don Ramón, no puede ser. Mire esto. Dijo, señalando la mesa. Nadie se va dejando la comida servida. El silencio se volvió insoportable. Y entonces, un sonido retumbó desde el fondo de la casa. Un golpe seco. Como si algo hubiera caído. El chavo, que miraba desde la puerta, dio un paso atrás, temblando. Don Ramón se llevó las manos a la cabeza. No. No entren ahí. Pero era tarde. El señor Barriga, acompañado por el profesor, ya había avanzado hacia la habitación interior. Lo que encontraron no fue sangre, ni cuerpos, ni nada explícito. Solo el eco de lo que había pasado. Las paredes estaban cubiertas de marcas de manos, pequeñas y torcidas, como si alguien hubiera intentado salir. El aire olía a perfume y polvo viejo. Y sobre el buró, un zapato infantil y un listón amarillo, cuidadosamente acomodados. El profesor Girafales retrocedió, pálido. Dios mío. ¿Qué hizo usted, don Ramón? El silencio fue absoluto. Don Ramón no respondió. Solo miró el suelo, los ojos enrojecidos, las manos temblorosas.
Yo ya no aguantaba. Su voz era apenas un hilo. Cada día era igual. Las burlas, las cachetadas, las humillaciones. No dormía, no comía, y nadie me miraba como a una persona. Solo era el pobre don Ramón, el vago, el que siempre debía la renta. Levantó la mirada. Por primera vez, su expresión no era de enojo, sino de cansancio infinito. Solo quería silencio. Quería paz. El señor Barriga dio un paso atrás, horrorizado. Usted está enfermo. Don Ramón sonrió con tristeza. Tal vez. Pero ahora, mire alrededor, señor Barriga. ¿No lo siente? ¿Sentir qué? Preguntó el profesor, temblando. Silencio. ¿Silencio? Don Ramón asintió lentamente. Sí. Por fin. La vecindad está en paz. En ese instante, un trueno sacudió el cielo. El viento se coló por las rendijas, y el reloj detenido volvió a moverse. Solo una vez. El sonido resonó en todo el patio, como si marcara el final de algo. Días después, la policía llegó. Don Ramón fue llevado sin oponer resistencia. El chavo, desde su barril, lo vio partir. Nadie volvió a habitar la casa de doña Florinda. Nadie volvió a hablar de lo ocurrido. Pero, cuentan los vecinos que, algunas noches, cuando el viento sopla fuerte y las luces parpadean, aún se escucha una voz cansada susurrar desde el cuarto número 14. Ya no más ruido. Ya no más. Y entonces, el reloj de la casa 24 vuelve a sonar una sola vez. Solo una. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.